La noche en que Elena y Maya decidieron huir del orfanato San Ignacio, el viento arrastraba un olor a ceniza que solo ellas parecían percibir. Tenían 12 años y compartían algo más que un rostro idéntico. Compartían un vacío que ninguna cama dura, ni ninguna sopa aguada podía llenar. El orfanato se alzaba como una fortaleza de piedra gris en las afueras de un pueblo olvidado del norte de Argentina, con ventanas que parecían ojos muertos vigilando cada movimiento. Elena apretaba contra su pecho una carta amarillenta que había encontrado 3 días antes, escondida en el forro de un colchón viejo que iban a quemar. La carta llevaba el nombre de su abuela, Dorotea Vázquez, y una dirección que no aparecía en ningún mapa actual: Villa de las Sombras Blancas, kilómetro 47 de la ruta provincial abandonada. Esa noche, mientras las demás niñas dormían, las gemelas se miraron en silencio y supieron que había llegado el momento de buscar respuestas. El dormitorio colectivo olía a humedad y a resignación, ese aroma particular que adquieren los lugares donde la esperanza se ha rendido hace mucho tiempo. 24 camas de hierro oxidado se alineaban contra paredes descascaradas, y en cada una dormía una niña que había aprendido a no soñar demasiado. Elena se movió primero, deslizándose bajo las sábanas ásperas, con la precisión de quien ha planeado cada paso durante semanas. Su brazo izquierdo, marcado por una cicatriz de queimadura que serpenteaba desde el codo hasta la muñeca, rozó el metal frío de la estructura de la cama. Esa cicatriz era su recordatorio permanente, el mapa de una noche de hace 4 años, cuando el fuego devoró todo lo que conocía. Maya la observaba desde la cama contigua, sus ojos oscuros brillando en la penumbra como 2 pozos de agua profunda. Sin palabras, como tantas veces antes, se comunicaron con una mirada que contenía todo un plan de escape. La directora del orfanato, la señora Grimaldi, era una mujer de mandíbula cuadrada y corazón de piedra caliza que creía firmemente en la disciplina del silencio. Bajo su administración, las niñas aprendían a caminar sin hacer ruido, a comer sin hablar, a existir sin molestar. Elena y Maya habían perfeccionado el arte de la invisibilidad durante 4 años, moviéndose por los pasillos como sombras, observando todo, cuestionando en secreto cada versión oficial de su historia. Les habían dicho que sus padres murieron en un incendio accidental, que no tenían más familia, que debían agradecer el techo sobre sus cabezas. Pero la carta encontrada contaba otra historia, una historia de una abuela que supuestamente había muerto años antes del incendio, pero cuya letra fechaba aquella carta apenas 2 meses antes de que sus padres perecieran. Alguien había mentido, y las gemelas estaban decididas a descubrir quién y por qué. Maya fue la primera en tocar el suelo frío con sus pies descalzos, sintiendo cada grieta de las baldosas como si fueran mensajes en código Morse. Ella siempre había sido la más sensible de las dos, capaz de percibir el ambiente de un lugar antes de que su mente procesara la información visual. No era magia ni nada sobrenatural, simplemente una atención extraordinaria a los detalles que otros ignoraban. El cambio en la temperatura del aire, la forma en que la luz se comportaba en las esquinas, los sonidos casi imperceptibles que delataban presencias ocultas. Esta habilidad la había salvado de castigos innumerables veces, alertándola cuando la señora Grimaldi se acercaba por el corredor. Ahora, esa misma sensibilidad le decía que tenían exactamente 40 minutos antes de que el guardia nocturno completara su ronda y pasara frente a la puerta trasera de la cocina. Elena guardó la carta en un bolsillo interior de su chaqueta remendada y asintió. Las mochilas estaban preparadas desde hacía una semana, escondidas detrás del tanque de agua en el baño del 3er piso, donde nadie se atrevía a entrar por el olor a cañerías podridas. Contenían lo esencial:
2 mudas de ropa, una linterna con baterías nuevas robadas del escritorio de la directora, un cuchillo de cocina pequeño, una botella de agua, galletas secas que habían ido acumulando de sus raciones, y un mapa de carreteras de la provincia que Maya había copiado a mano de un libro de la biblioteca durante meses. Elena cargaba además una fotografía, la única que poseían de su familia, sus padres jóvenes y sonrientes, sosteniendo a 2 bebés idénticas envueltas en mantas blancas. En el reverso, una caligrafía elegante que ahora reconocían como la de su abuela decía simplemente: «Mis nietas, mi luz, mi razón». Esa fotografía era su brújula emocional, el recordatorio de que alguna vez fueron amadas. El pasillo del 3er piso crujía como un animal herido con cada paso, así que las gemelas habían memorizado exactamente qué baldosas evitar. 3ª desde la izquierda, segura; 5ª, peligrosa; 7ª, silenciosa; 9ª, mortal. Se movían como bailarinas en una coreografía ensayada 1000 veces en su mente, conteniendo la respiración cada vez que una tabla de madera protestaba bajo su peso. La luna se filtraba por una claraboya rota, proyectando sombras alargadas que convertían los muebles abandonados en criaturas amenazantes. Elena iba adelante, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco, mientras Maya cerraba la marcha, girando la cabeza constantemente para asegurarse de que nadie las seguía. El corazón de ambas latía al unísono, un tambor de guerra silencioso que marcaba el ritmo de su liberación. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios de dónde nos estás viendo. Historias como la de Elena y Maya merecen ser contadas, porque hay miles de niñas invisibles esperando que alguien vea su lucha. La cocina del orfanato era un territorio prohibido después de las 7 de la noche, castigado con 3 días de aislamiento para quien osara cruzar su umbral. Pero Elena y Maya conocían cada rincón de ese lugar, cada escondite, cada ruta de escape. Habían pasado incontables horas fregando pisos y pelando papas como castigo por infracciones menores, tiempo que aprovecharon para estudiar la disposición de las ventanas, la resistencia de las cerraduras, la rutina exacta del personal. La puerta trasera que daba al patio de servicio tenía una cerradura vieja que podía abrirse con una horquilla doblada de cierta manera, un truco que Elena había perfeccionado después de semanas de práctica nocturna. Maya vigilaba mientras su hermana trabajaba en la cerradura, sus dedos moviéndose con la precisión de un cirujano, el sudor frío bajando por su espalda a pesar del aire helado de la madrugada. El clic de la cerradura fue el sonido más hermoso que habían escuchado en 4 años. La puerta se abrió hacia un patio cubierto de maleza donde alguna vez hubo un huerto, ahora convertido en un cementerio de plantas muertas y herramientas oxidadas. El aire exterior golpeó sus rostros como una bofetada de libertad, frío y limpio, tan diferente del ambiente viciado del orfanato que casi las hizo llorar. Elena tomó la mano de su hermana y juntas cruzaron el patio, agachadas entre las sombras de los arbustos secos, dirigiéndose hacia el muro posterior que separaba el orfanato del bosque. Ese muro de 3 metros de altura había parecido insuperable cuando llegaron siendo niñas de 8 años, aterradas y cubiertas de hollín. Ahora, con una cuerda improvisada de sábanas anudadas que habían escondido semanas antes, era simplemente otro obstáculo a vencer. Maya trepó primero, sus manos encontrando los agarres entre las piedras con una facilidad que sorprendió incluso a Elena. Su hermana siempre había sido la más ágil físicamente, como si su cuerpo compensara su naturaleza más introspectiva con una gracia felina que desafiaba su apariencia frágil. Cuando Maya llegó a la cima del muro y se volteó para ayudar a su hermana, sus ojos se encontraron en la oscuridad. En esa mirada había miedo, sí,
pero también una determinación feroz que ninguna de las dos había sentido desde antes del incendio. Elena comenzó a trepar, sus brazos protestando por el esfuerzo, la cicatriz tirando de su piel con cada movimiento. A mitad del ascenso, una luz se encendió en una ventana del segundo piso. Ambas se congelaron, pegadas al muro como lagartijas, sin atreverse a respirar. La luz permaneció encendida durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Elena podía sentir cada latido de su corazón en las yemas de sus dedos, cada gota de sudor formándose en su frente. Maya, desde arriba, le hacía señas casi imperceptibles para que esperara, sus ojos fijos en la ventana iluminada. Finalmente, la luz se apagó y la oscuridad volvió a envolver el orfanato como una manta protectora. Elena completó el ascenso con renovada urgencia, sus músculos ardiendo por el esfuerzo contenido. Cuando ambas gemelas se dejaron caer al otro lado del muro, aterrizando sobre hojas húmedas y tierra blanda, supieron que habían cruzado un umbral del que no había retorno. El orfanato quedaba atrás, con sus reglas crueles y sus mentiras cuidadosamente construidas, y adelante se extendía la incertidumbre del bosque y la promesa de una verdad enterrada. El bosque que rodeaba el orfanato era conocido localmente como el Manto, un nombre que describía perfectamente cómo la vegetación espesa parecía cubrir todo rastro de civilización. Los árboles eran antiguos, sus troncos retorcidos por décadas de viento patagónico, sus ramas entrelazadas formando un techo natural que bloqueaba incluso la luz de las estrellas. Elena encendió la linterna, manteniendo el haz de luz bajo y dirigido al suelo para no alertar a nadie que pudiera estar observando desde el orfanato. El mapa de Maya indicaba que debían caminar hacia el noroeste durante aproximadamente 3 kilómetros hasta encontrar la ruta provincial abandonada. Desde allí, la Villa de las Sombras Blancas estaba a 47 kilómetros, una distancia imposible de recorrer a pie en una sola noche. Pero las gemelas habían calculado que podrían llegar a un pueblo intermedio antes del amanecer. La carta que Elena guardaba contra su pecho contenía más que una dirección. Contenía fragmentos de una historia que contradecía todo lo que les habían contado sobre su familia. Su abuela, Dorotea, según la versión oficial, había muerto de un infarto 3 años antes del incendio que mató a sus padres. Pero la carta estaba fechada apenas 2 meses antes de esa noche fatídica, y en ella Dorotea advertía a su hijo, el padre de las gemelas, sobre alguien que no nombraba directamente, refiriéndose solo a él y su ambición sin límites. La carta mencionaba documentos escondidos, una herencia disputada y la necesidad urgente de llevar a las niñas a un lugar seguro. La última línea, la que había mantenido a Elena despierta durante noches enteras, decía: «Si algo me sucede, si algo les sucede a ustedes, que las niñas vengan a buscarme. Estaré esperando donde todo comenzó». Maya caminaba en silencio junto a su hermana, procesando cada sonido del bosque con una atención casi dolorosa. El crujido de las hojas bajo sus pies, el ulular distante de un búho, el susurro del viento entre las ramas, todo formaba una sinfonía de información que su mente clasificaba automáticamente en categorías de amenaza o seguridad. No había estudiado estas habilidades en ningún libro, simplemente habían surgido como mecanismo de supervivencia después del incendio, cuando aprendió que el mundo podía cambiar en segundos y que la única defensa era estar siempre alerta. Elena, por su parte, cargaba con un peso diferente, la responsabilidad de proteger a su hermana, una promesa silenciosa que se había hecho a sí misma mientras las llamas consumían su hogar y ella arrastraba a Maya hacia la ventana, ignorando el dolor abrasador en su brazo. El primer indicio de que algo estaba mal con la historia oficial llegó cuando tenían 10 años. Una trabajadora social nueva,
joven e inexperta, dejó caer accidentalmente una carpeta con sus expedientes mientras revisaba archivos en la oficina de la directora. Elena, que limpiaba el pasillo en ese momento, alcanzó a ver una fotografía adjunta a los documentos. Un hombre de rostro severo y ojos fríos, identificado como Hernán Vázquez, tío paterno, tutor legal solicitante, solicitud denegada. Las gemelas nunca habían oído hablar de un tío, mucho menos de uno que hubiera intentado obtener su custodia. Cuando preguntaron a la señora Grimaldi, la respuesta fue un castigo de una semana sin recreo y una advertencia helada. Algunas preguntas no debían hacerse nunca. Desde ese día, Elena comenzó a buscar, a escuchar conversaciones a través de puertas cerradas, a revisar papeles olvidados en escritorios. Ahora, mientras el bosque se abría ante ellas y la primera claridad del alba comenzaba a teñir el horizonte de gris, las gemelas sabían que cada paso las acercaba no solo a la villa olvidada, sino a la verdad sobre su pasado. La carta, la fotografía, el nombre del tío desconocido, todo formaba un rompecabezas incompleto que prometía revelar algo oscuro y doloroso. Elena apretó la mano de Maya mientras salían del bosque hacia un camino de tierra que coincidía con la marca del mapa. A lo lejos, las luces de un pueblo pequeño parpadeaban como promesas de descanso temporal, pero ninguna de las dos podía sacudirse la sensación de que, al huir del orfanato, no solo habían escapado de una prisión, sino que habían comenzado una carrera contra algo o alguien que también las estaba buscando. El pueblo de Santa Úrsula apareció ante ellas como un espejismo de normalidad en medio de su huida desesperada. Era apenas un puñado de casas de adobe agrupadas alrededor de una plaza polvorienta, con una iglesia pequeña cuya torre inclinada desafiaba las leyes de la física. El sol comenzaba a asomar por el horizonte cuando las gemelas se dejaron caer en un banco de la plaza, sus piernas temblando por el esfuerzo de la caminata nocturna. Elena revisó el mapa mientras Maya observaba los primeros movimientos del pueblo. Un panadero abriendo su local, una anciana barriendo su portal, un perro flaco buscando sobras entre los tachos de basura. Todo parecía tranquilo, ordinario, completamente ajeno al drama que las había llevado hasta allí. Necesitaban encontrar transporte hacia la ruta provincial abandonada, pero primero necesitaban descansar, aunque fuera unas horas, sin que nadie hiciera preguntas incómodas. La estación de servicio, abandonada en las afueras del pueblo, se convirtió en su refugio temporal. El techo de chapa oxidada apenas protegía del viento, pero las paredes de hormigón ofrecían privacidad y las sombras del interior las ocultaban de miradas curiosas. Maya extendió una de las mantas que habían traído sobre el piso agrietado, mientras Elena dividía las galletas en porciones cuidadosamente calculadas. Tenían provisiones para 3 días si racionaban correctamente, pero el hambre ya mordía sus estómagos con insistencia después de la noche de caminata. Mientras comían en silencio, Elena volvió a sacar la carta de su abuela, leyéndola por 100ª vez, como si las palabras pudieran revelar nuevos secretos con cada lectura. La mención de documentos escondidos la obsesionaba. ¿Qué tipo de documentos serían tan importantes como para provocar una tragedia? Maya se durmió primero, acurrucada contra su hermana como había hecho desde que eran bebés, su respiración acompasada, creando un ritmo reconfortante en el silencio de la estación abandonada. Elena, sin embargo, no podía dormir. Su mente repasaba cada detalle de los últimos 4 años, buscando pistas que hubiera pasado por alto. Recordaba las visitas esporádicas de un hombre trajeado al orfanato, siempre recibido con nerviosismo por la directora Grimaldi, siempre desapareciendo en su oficina durante horas. Nunca había visto su rostro claramente.
pero algo en su postura, en la forma en que caminaba con autoridad absoluta, le producía un escalofrío instintivo. ¿Sería ese hombre su tío Hernán? ¿Habría estado vigilándolas todo este tiempo mientras ellas creían estar olvidadas por el mundo? La posibilidad era aterradora y al mismo tiempo confirmaba que su decisión de huir había sido correcta. Despertaron cuando el sol estaba en su punto más alto, el calor del mediodía convirtiendo la estación abandonada en un horno de metal. La garganta de Elena ardía de sed y la botella de agua estaba casi vacía. Necesitaban reabastecerse antes de continuar, lo que significaba arriesgarse a entrar al pueblo y ser vistas. Maya sugirió que solo una de ellas fuera, para reducir la probabilidad de llamar la atención, pero Elena se negó rotundamente. Habían prometido no separarse nunca, una promesa sellada con sangre y fuego la noche del incendio cuando Elena había arriesgado su vida para sacar a su hermana de la casa en llamas. Juntas entraron al pueblo, caminando con la cabeza baja y los hombros encogidos, tratando de parecer dos niñas locales haciendo un mandado para sus padres. La tienda de abarrotes olía a especias y a tiempo detenido, con estantes de madera repletos de productos en envases antiguos que parecían no haber cambiado en décadas. Una mujer robusta de cabello canoso las observó desde detrás del mostrador con ojos que habían visto demasiadas historias pasar por ese pueblo olvidado. Elena pidió agua, pan y algunas frutas con una voz que intentaba sonar casual, mientras Maya fingía interés en unos dulces cerca de la entrada. La mujer no hizo preguntas, pero su mirada se detuvo demasiado tiempo en las ropas gastadas de las gemelas, en sus mochilas escolares incongruentes, en la forma nerviosa en que Elena contaba las monedas. Cuando les entregó el cambio, sus dedos rozaron la mano de Elena y dijo algo que la celó. La villa que buscan no recibe visitantes desde hace mucho tiempo, niñas. Hay razones para eso. El corazón de Elena se detuvo por un segundo antes de latir con fuerza renovada. No habían mencionado ninguna villa, no habían dicho nada sobre su destino. La mujer sonrió ante su expresión de pánico, una sonrisa que no era amenazante, sino cargada de algo parecido a la compasión mezclada con advertencia. Explicó que había visto el mapa que asomaba del bolsillo de Maya, que reconocía ese trazo particular de la ruta provincial abandonada porque su propio padre había trabajado en la mina de Villa de las Sombras Blancas antes del accidente que cerró todo. Las gemelas intercambiaron una mirada rápida, decidiendo en silencio cuánto revelar. Elena optó por una verdad parcial. Buscaban a su abuela, que según cartas antiguas vivía en esa zona. La mujer asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sospechaba. Lo que la mujer les contó cambió todo lo que creían saber sobre su destino. Villa de las Sombras Blancas no era simplemente un pueblo olvidado. Era un lugar deliberadamente borrado de los mapas después de un accidente en la mina de plata que contaminó el agua y el suelo con químicos tóxicos hace 30 años. La mayoría de los habitantes murieron o huyeron, pero algunos se negaron a abandonar sus hogares, adaptándose a vivir en las zonas menos afectadas de la villa. El gobierno selló los accesos oficiales y prohibió la entrada, pero siempre hubo caminos alternativos para quienes conocían el terreno. La mujer mencionó que, hace años, una mujer mayor llegó al pueblo preguntando por esos caminos. Una mujer de ojos claros y manos elegantes que llevaba un medallón con 2 piedras azules. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La descripción coincidía exactamente con la fotografía de su abuela. Maya tomó la iniciativa por primera vez desde que habían salido del orfanato, preguntando con voz firme cuándo había sido esa visita y hacia dónde se había dirigido la mujer del medallón. La tendera calculó que habían pasado unos 5 años, quizás 6,
y que la mujer había preguntado específicamente por la antigua mansión del administrador de la mina, el único edificio construido en la parte alta del valle donde la contaminación nunca llegó. Añadió que desde entonces, ocasionalmente, algún camionero que se atrevía a pasar cerca de la villa juraba haber visto luces en esa mansión durante las noches, aunque oficialmente el lugar estaba abandonado. Las gemelas agradecieron la información con una gratitud que iba más allá de las palabras, pero la mujer las detuvo antes de que salieran. Les dio un papel con indicaciones para encontrar el camino alternativo y una advertencia final. No eran las primeras en buscar a alguien en la villa ese año. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete y comparte. Historias como la de Elena y Maya necesitan ser contadas, porque existen niñas invisibles en cada rincón del mundo, esperando que alguien vea su sufrimiento y su valentía. La advertencia de la tendera resonaba en la mente de Elena mientras caminaban hacia las afueras del pueblo, siguiendo las indicaciones del papel arrugado. Alguien más estaba buscando, alguien que había llegado antes que ellas. La posibilidad de que ese alguien fuera su tío Hernán convertía cada paso en una carrera contra el tiempo. Maya caminaba en silencio a su lado, pero Elena podía percibir la tensión en sus hombros. La forma en que sus ojos escaneaban constantemente el entorno buscando amenazas. El camino alternativo comenzaba donde terminaba un campo de girasoles marchitos, siguiendo el cauce seco de un arroyo que alguna vez alimentó la villa antes de que la contaminación envenenara sus aguas. El paisaje se volvía más desolado con cada kilómetro, los árboles retorcidos y ennegrecidos como testigos silenciosos de una catástrofe pasada. Encontraron el primer cartel de advertencia cuando el sol comenzaba a descender. Letras rojas desteñidas sobre metal oxidado que prohibían el paso bajo amenaza de consecuencias legales. Elena lo ignoró, trepando sobre la cerca caída que alguna vez había bloqueado el camino. Maya la siguió sin dudar, aunque su rostro reflejaba una inquietud creciente que no expresaba con palabras. El aire había cambiado sutilmente, adquiriendo un olor metálico que irritaba la garganta y hacía arder los ojos. Elena se cubrió la boca y la nariz con su bufanda, indicando a Maya que hiciera lo mismo. La neblina que había mencionado la tendera comenzó a aparecer entre los árboles. Una bruma blanquecina que no se comportaba como niebla normal, manteniéndose pegada al suelo y arremolinándose en patrones extraños alrededor de sus tobillos. La entrada a Villa de las Sombras Blancas apareció de pronto, como si el camino hubiera estado ocultándola hasta el último momento. Un arco de piedra cubierto de enredaderas plateadas marcaba el límite del pueblo, sus letras talladas apenas legibles bajo décadas de abandono y vegetación invasora. Más allá del arco, las primeras casas se alzaban como esqueletos de piedra, sus ventanas vacías observando a las recién llegadas con una curiosidad muerta. El silencio era absoluto, antinatural, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Maya tomó la mano de su hermana instintivamente, un gesto que las retrotrajo a la niñez, a las noches de tormenta, cuando se refugiaban juntas bajo las mantas. Elena apretó esa mano con fuerza, y juntas cruzaron el umbral hacia la villa olvidada, conscientes de que cada paso las adentraba más en un misterio que podría cambiar todo lo que creían saber sobre su familia. Las calles de la villa eran un laberinto de escombros y vegetación salvaje que había reclamado cada espacio disponible. Casas que alguna vez albergaron familias mineras, ahora eran cáscaras huecas invadidas por raíces y nidos de pájaros. Elena consultaba constantemente el mapa mental que había construido a partir de las indicaciones de la tendera. Seguir la calle principal hasta la plaza. Girar hacia la colina donde se alzaba la mansión del administrador. Pero la calle principal estaba bloqueada por el derrumbe de un edificio de 2 pisos,
obligándolas a desviarse por callejones laterales que no aparecían en ninguna descripción. Maya guiaba ahora, confiando en esa intuición que le permitía sentir el camino correcto antes de verlo, eligiendo giros que parecían arbitrarios, pero que siempre las llevaban hacia terreno más elevado, más alejado de la neblina tóxica que se concentraba en las partes bajas. El sol se ocultó por completo mientras atravesaban lo que debió ser la plaza central del pueblo. Una fuente seca dominaba el espacio, su estatua central decapitada y cubierta de musgo oscuro que le daba una apariencia grotesca. Alrededor de la plaza, los edificios más importantes de la villa mostraban señales de su antigua grandeza. Una iglesia con vitrales rotos que aún conservaban fragmentos de color. Un edificio municipal con columnas de mármol manchado. Una escuela cuya campana colgaba torcida en una torre a punto de colapsar. Elena encendió la linterna, consciente de que la luz podría delatarlas, pero también de que avanzar a ciegas era imposible. Fue entonces cuando Maya se detuvo abruptamente, su cuerpo entero tensándose como el de un animal que detecta un depredador. Alguien las estaba observando desde las sombras del edificio municipal. Elena dirigió el haz de la linterna hacia donde Maya señalaba con un gesto casi imperceptible. La luz reveló primero unos zapatos gastados, luego pantalones de trabajo manchados de tierra, después un torso cubierto por un abrigo raído, y finalmente un rostro que parecía tallado en madera vieja, arrugas profundas, barba descuidada de varios días, ojos que brillaban con una mezcla de sorpresa y hostilidad. El hombre dio un paso adelante, alzando una mano para protegerse de la luz, y su voz emergió ronca por el desuso cuando preguntó qué hacían dos niñas en un lugar donde nadie debería estar. Elena mantuvo la linterna firme, aunque su corazón latía desbocado, respondiendo con una pregunta propia. Buscaban a Dorotea Vázquez. ¿La conocía? La reacción del hombre fue inmediata y reveladora. Su rostro palideció visiblemente y retrocedió 2 pasos, como si el nombre fuera una amenaza física. El hombre se identificó como Valerio, aunque todos lo conocían como Don Valerius, el último guardia de la mina que se negó a abandonar la villa cuando todos los demás huyeron. Llevaba 30 años viviendo entre las ruinas, cuidando lo que quedaba, manteniendo alejados a los curiosos y los saqueadores. Su hostilidad inicial se transformó en algo más complejo cuando Elena mencionó que eran nietas de Dorotea. Desconfianza mezclada con reconocimiento. Miedo entrelazado con algo que podría ser esperanza. Dijo que conocía a la señora Vázquez, que vivía en la mansión de la colina, que era la única otra persona que habitaba la villa desde hacía años. Pero también dijo algo que encendió todas las alarmas en la mente de Elena. No eran las primeras en preguntar por ella esa semana. Un hombre había llegado 3 días antes, un hombre de traje y ojos fríos que hacía demasiadas preguntas. La descripción coincidía perfectamente con el visitante misterioso del orfanato, con la fotografía del expediente que Elena había vislumbrado años atrás. Su tío Hernán estaba en la villa, probablemente buscando lo mismo que ellas, probablemente dispuesto a todo para conseguirlo. Maya palideció visiblemente al comprender las implicaciones, pero Elena sintió que algo se endurecía dentro de ella. Una determinación fría que reemplazaba el miedo. Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora, y si su tío estaba buscando a su abuela, eso significaba que Dorotea aún tenía algo que él quería, algo que probablemente era la razón detrás del incendio que mató a sus padres. Preguntó a don Valerius cómo llegar a la mansión, y el viejo guardián las estudió durante un largo momento antes de señalar hacia la colina con un dedo tembloroso, advirtiendo que el camino era peligroso en la oscuridad. Don Valerius insistió en acompañarlas hasta el inicio del sendero que subía hacia la mansión, una oferta que las gemelas aceptaron con reservas.
Mientras caminaban, el anciano habló sobre la villa en sus tiempos de gloria, cuando las minas producían plata suficiente para mantener a 200 familias, y la mansión del administrador brillaba con fiestas que duraban hasta el amanecer. Habló del accidente, de cómo los químicos utilizados para procesar el mineral se filtraron a los acuíferos, de cómo la gente comenzó a enfermarse y morir, de cómo el gobierno prefirió olvidar el pueblo antes que pagar por la limpieza y las indemnizaciones. Su voz se quebraba al recordar a su esposa, a sus hijos, todos enterrados en el cementerio de la colina junto a cientos de otros fantasmas de una tragedia que nadie quiso reconocer oficialmente. Las gemelas escuchaban en silencio, comprendiendo que la villa guardaba más secretos de los que habían imaginado. El sendero hacia la mansión comenzaba detrás de la iglesia, serpenteando entre rocas y arbustos espinosos que arañaban las piernas de las gemelas a pesar de sus pantalones largos. Don Valerius se detuvo al pie del sendero, explicando que no podía subir más por su edad y sus rodillas gastadas, pero también por algo más que no quiso nombrar directamente. Mencionó que la mansión tenía sus propios guardianes ahora, que la señora Vázquez había creado un sistema de protección que él no comprendía del todo, pero que respetaba profundamente. Elena agradeció al anciano con una inclinación de cabeza, prometiendo que volverían a buscarlo si necesitaban ayuda. Maya, sin embargo, percibió algo que su hermana pasó por alto. El anciano no les deseó suerte ni les dijo adiós. Simplemente se quedó mirándolas subir con una expresión que mezclaba alivio y pena, como quien observa a alguien caminar hacia un destino inevitable. La mansión del administrador emergió de la oscuridad como un leviatán de piedra y madera, sus torres góticas recortándose contra el cielo estrellado con una majestuosidad decadente que quitaba el aliento. A diferencia del resto de la villa, este edificio parecía haber resistido el paso del tiempo con dignidad. Sus muros intactos y sus ventanas, aunque oscuras, conservando los cristales. Elena notó inmediatamente que la neblina tóxica no llegaba hasta aquí. El aire era limpio y fresco, cargado con el aroma de las plantas medicinales que crecían en lo que parecía un jardín cuidado alrededor de la estructura. Alguien vivía aquí, alguien que mantenía este oasis de normalidad en medio de la desolación. Maya señaló hacia una ventana del segundo piso, donde una luz tenue parpadeaba. El primer signo de vida humana que veían desde que encontraron a don Valerius. La puerta principal de la mansión era una obra maestra de carpintería antigua, tallada con motivos de enredaderas y flores que parecían cobrar vida bajo la luz de la linterna. Elena buscó un timbre o una aldaba, pero antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió con un chirrido prolongado que resonó en el silencio de la noche. El interior estaba oscuro, pero una voz emergió desde las sombras. Una voz femenina y anciana que les preguntó si habían venido solas o si el hombre de los ojos fríos las había seguido. Elena respondió que estaban solas, que habían huido del orfanato para encontrar a su abuela, que llevaban 4 años esperando este momento. El silencio que siguió pareció durar una eternidad, hasta que la voz habló de nuevo, esta vez con un temblor de emoción contenida. Las había estado esperando desde el día en que recibió la noticia del incendio. La mujer que emergió de las sombras era un espejo envejecido de lo que Elena y Maya serían en 60 años. Dorotea Vázquez caminaba con ayuda de un bastón tallado, pero sus ojos azules conservaban una claridad y una intensidad que desmentían su edad avanzada. Llevaba el medallón que había descrito la tendera, 2 piedras azules que brillaban suavemente a la luz de las velas que comenzó a encender mientras guiaba a sus nietas hacia el interior de la mansión. No hubo abrazos inmediatos, ni lágrimas de reunión. Había demasiado que explicar primero, demasiadas verdades que habían esperado demasiado tiempo para ser reveladas. Dorotea las condujo a una sala donde un fuego crepitaba en la chimenea.
el primer calor real que las gemelas sentían en días, y les indicó que se sentaran mientras ella preparaba té con hierbas de su jardín. La historia que Dorotea contó esa noche demolió todo lo que las gemelas creían saber sobre su familia. Su padre, Andrés Vázquez, había sido el heredero legítimo de una fortuna considerable, acciones en minas de plata, propiedades en varias provincias, inversiones que valían millones. Su hermano menor, Hernán, siempre había resentido esta distribución, argumentando que como hijo varón mayor debería haber sido él quien recibiera la parte principal de la herencia. Cuando Andrés se casó y tuvo hijas gemelas, la frustración de Hernán se convirtió en obsesión. Dorotea había notado señales preocupantes, documentos que desaparecían, reuniones secretas con abogados, miradas de odio apenas disimuladas durante las reuniones familiares. Había advertido a su hijo, había suplicado que tomara precauciones, pero Andrés siempre creyó en la bondad fundamental de su hermano. El incendio no fue un accidente. Dorotea lo supo desde el momento en que recibió la llamada telefónica informándole de la tragedia. Los investigadores determinaron que el fuego comenzó en 3 puntos diferentes de la casa simultáneamente, un patrón imposible para un incendio accidental. Pero Hernán tenía conexiones, dinero, influencia. El caso se cerró como cortocircuito eléctrico y las gemelas fueron enviadas a un orfanato específicamente elegido por él, uno donde la directora estaba dispuesta a mantenerlas vigiladas e incomunicadas a cambio de generosas donaciones. Dorotea había intentado obtener la custodia, pero cada solicitud fue bloqueada por obstáculos legales imposibles. Cada abogado que contrató fue intimidado para abandonar el caso. Finalmente, comprendió que la única forma de proteger a sus nietas era desaparecer, hacerse pasar por muerta y esperar el momento adecuado para revelar la verdad. Maya escuchaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas mientras Elena permanecía inmóvil. Su rostro convertido en una máscara de piedra que ocultaba el terremoto emocional en su interior. Todas las preguntas sin respuesta de los últimos 4 años encontraban sentido ahora. La vigilancia constante de la directora, las restricciones inexplicables, la sensación perpetua de ser prisioneras en lugar de huérfanas. Su tío las había mantenido encerradas como piezas de ajedrez, esperando el momento adecuado para hacer su próximo movimiento. Dorotea explicó que ese momento había llegado. Cuando las gemelas cumplieran 18 años, según el testamento de su padre, heredarían automáticamente el control de todos los bienes familiares. Hernán no podía permitir que eso sucediera, y por eso había intensificado su búsqueda, por eso estaba en la villa. Buscaba los documentos originales que Dorotea había escondido, los únicos que podían probar el fraude que había cometido para apoderarse temporalmente de la fortuna. Los documentos estaban ocultos en un lugar que solo las gemelas podrían acceder, una caja fuerte cuya combinación requería las huellas dactilares de ambas hermanas simultáneamente. Dorotea había diseñado este sistema años atrás, cuando aún creía que tendría tiempo de criar a sus nietas personalmente, de explicarles su historia y prepararlas para reclamar lo que les pertenecía. La caja estaba en el sótano de la mansión, protegida por una puerta de acero que había resistido los intentos de Hernán de forzarla durante los 3 días que llevaba merodeando por la villa. Pero el tiempo se agotaba. Dorotea había visto a hombres con él, matones contratados que parecían dispuestos a usar métodos más drásticos si la persuasión fallaba. La anciana miró a sus nietas con una mezcla de orgullo y preocupación, preguntándoles si estaban listas para enfrentar lo que vendría. Elena fue la primera en hablar después de un largo silencio. Preguntó por qué Hernán no simplemente las había eliminado cuando eran bebés, cuando habría sido más fácil y menos arriesgado.
Dorotea suspiró profundamente antes de explicar que el testamento de su padre tenía una cláusula adicional. Si las gemelas morían antes de los 18 años sin herederos propios, toda la fortuna pasaría a una fundación benéfica, no a Hernán. Era una protección que Andrés había incluido precisamente porque sospechaba de su hermano, aunque nunca imaginó hasta dónde llegaría su ambición. Hernán necesitaba que las gemelas vivieran hasta la mayoría de edad, momento en el cual planearía otro accidente que le permitiera quedarse con todo como pariente más cercano. Pero si los documentos originales salían a la luz, su fraude quedaría expuesto y perdería no solo la herencia, sino también su libertad. La noche avanzaba mientras Dorotea continuaba revelando los secretos que había guardado durante años. Mostró a las gemelas fotografías de sus padres que nunca habían visto, cartas de amor entre sus abuelos, el árbol genealógico de una familia que se remontaba generaciones en la historia de la región. Maya absorbía cada detalle con avidez, construyendo en su mente el rompecabezas de una identidad que le había sido robada. Elena, por su parte, se concentraba en los aspectos prácticos, las rutas de escape de la mansión, la ubicación exacta de los documentos, los recursos disponibles para enfrentar a su tío y sus hombres. Su abuela notó esta diferencia entre las gemelas y sonrió levemente, comentando que Elena había heredado la determinación de su padre, mientras Maya tenía la sensibilidad de su madre. Juntas, dijo, serían invencibles. Un ruido en el exterior interrumpió la conversación. El crujido de ramas bajo pies pesados, demasiado cerca de la mansión para ser un animal. Dorotea apagó las velas con un movimiento practicado, mientras las gemelas se levantaban instintivamente, sus cuerpos adoptando posturas defensivas que habían aprendido en años de supervivencia en el orfanato. La anciana las guió silenciosamente hacia una habitación interior sin ventanas, una especie de refugio que había preparado precisamente para esta eventualidad. Allí había provisiones, linternas y una escalera que descendía hacia el sótano donde estaba la caja fuerte. Dorotea explicó en susurros que probablemente era Hernán con sus hombres, que habían estado vigilando la mansión durante días, esperando una oportunidad. La llegada de las gemelas debía haberlos alertado. Quizás don Valerius había sido menos confiable de lo que parecía. El descenso hacia el sótano fue una inmersión en la oscuridad más absoluta que Elena había experimentado desde la noche del incendio. La escalera de madera crujía bajo sus pies con cada peldaño, el sonido amplificado por las paredes de piedra que parecían absorber toda la luz de la linterna. Maya iba adelante, guiada por esa intuición que le permitía sentir el espacio antes de verlo, sus manos rozando las paredes húmedas para mantener el equilibrio. Dorotea cerraba la marcha, su respiración agitada delatando el esfuerzo que el descenso exigía a su cuerpo anciano. Arriba, los ruidos se habían intensificado, voces masculinas dando órdenes, el golpe de una puerta siendo forzada, pasos pesados recorriendo las habitaciones de la mansión. El tiempo se agotaba y las gemelas lo sabían. Cada segundo que pasaba era un segundo menos para alcanzar los documentos que podrían salvarlas o condenarlas. El sótano era un espacio amplio y sorprendentemente seco, sus paredes cubiertas de estantes que alguna vez contuvieron provisiones y ahora guardaban cajas polvorientas llenas de recuerdos familiares. Dorotea guió a las gemelas hacia el fondo, donde una puerta de acero se alzaba incongruente entre la piedra antigua, su superficie brillante contrastando con la decadencia circundante. Elena examinó el mecanismo de seguridad, mientras su abuela explicaba cómo funcionaba. 2 paneles táctiles, separados por exactamente la distancia entre los hombros de una niña de 12 años, diseñados para requerir que ambas gemelas presionaran simultáneamente. Era un sistema ingenioso,
imposible de burlar sin la presencia física de ambas herederas legítimas. Maya se colocó frente al panel izquierdo mientras Elena ocupaba el derecho, sus manos temblando ligeramente mientras esperaban la señal de su abuela para activar el mecanismo. Los gritos desde arriba se acercaban, el sonido de muebles siendo volcados y paredes siendo golpeadas, mientras los hombres de Hernán buscaban la entrada al sótano. Dorotea contó hasta 3 en un susurro y las gemelas presionaron sus palmas contra los paneles fríos simultáneamente. Un zumbido eléctrico recorrió el metal, seguido por el chasquido de cerrojos abriéndose en secuencia. Un sonido que para Elena fue tan hermoso como la cerradura del orfanato la noche de su escape. La puerta de acero se deslizó hacia un lado, revelando una habitación pequeña, iluminada por luces de emergencia que se activaron automáticamente. En el centro, sobre un pedestal de mármol, descansaba una caja de seguridad antigua junto a carpetas de documentos perfectamente organizadas. Dorotea entró primero, sus manos acariciando los papeles con reverencia, explicando que allí estaba todo: testamentos originales, actas de nacimiento, registros bancarios y la evidencia del fraude de Hernán. Maya fue la primera en escuchar los pasos en la escalera, su cuerpo tensándose como una cuerda de violín antes de que el sonido fuera perceptible para las demás. Alertó a su hermana con un gesto y Elena reaccionó instantáneamente, buscando otra salida de la habitación blindada. Dorotea señaló hacia una rejilla de ventilación en la esquina superior, explicando que conectaba con un túnel de escape que salía al jardín trasero de la mansión, una precaución que había instalado años atrás, precisamente para esta situación. El problema era evidente. La rejilla estaba a más de 2 metros de altura y solo las gemelas eran lo suficientemente pequeñas para pasar por el conducto. Elena negó con la cabeza, insistiendo en que no abandonarían a su abuela. Pero Dorotea la interrumpió con una firmeza que no admitía discusión. Los documentos eran lo que importaba, las gemelas eran lo que importaba. Ella ya había vivido su vida y no permitiría que sus nietas sacrificaran su futuro por una anciana que apenas podía caminar. No pierdan lo que viene a continuación, suscríbanse al canal y activen la campanita para ver más historias emocionantes como esta. El destino de Elena y Maya está a punto de cambiar para siempre. La discusión se interrumpió cuando la puerta del sótano se abrió con un estruendo y la luz de varias linternas inundó el espacio. Elena alcanzó a ver 3 figuras descendiendo la escalera antes de que Dorotea la empujara hacia la rejilla de ventilación junto con Maya. La anciana presionó algo en la pared y un panel oculto reveló una escalera plegable que permitía alcanzar el conducto. Mientras las gemelas trepaban, Dorotea tomó las carpetas más importantes y se las entregó a Elena, cerrando sus manos alrededor de los documentos con una fuerza sorprendente para su edad. Sus ojos se encontraron por un instante eterno. Abuela y nieta comunicándose sin palabras todo lo que no habían tenido tiempo de decirse en 4 años de separación. Luego Dorotea soltó las manos de Elena y se volvió hacia los hombres que entraban en la habitación blindada, su cuerpo frágil interponiéndose entre sus nietas y los intrusos. Maya desapareció en el conducto primero, arrastrándose con una agilidad que su hermana envidiaba, mientras el metal frío del túnel rozaba sus codos y rodillas. Elena la siguió de cerca, las carpetas apretadas contra su pecho, su mente dividida entre la necesidad de escapar y el dolor de abandonar a la abuela que acababa de encontrar. Detrás de ella, escuchaba voces alzadas, la de Dorotea, serena y desafiante, y otra que reconoció instantáneamente, aunque nunca la había escuchado conscientemente. Era la voz de su tío Hernán, grave y controlada, exigiendo saber dónde estaban las niñas, dónde estaban los documentos.
La respuesta de Dorotea fue un silencio obstinado que hizo que Elena sintiera orgullo y terror en partes iguales. El túnel se curvaba hacia arriba, el aire volviéndose más fresco a medida que se acercaban a la salida, pero cada metro recorrido se sentía como una traición. El conducto terminaba en una rejilla cubierta de enredaderas que daba al jardín trasero de la mansión, exactamente como había descrito Dorotea. Maya la empujó con el hombro hasta que cedió, cayendo ambas sobre tierra húmeda perfumada con hierbas medicinales. La noche las envolvió como una manta protectora mientras se arrastraban entre los arbustos, alejándose de la mansión que ahora resonaba con gritos y el sonido de cosas rompiéndose. Elena quería volver. Cada fibra de su ser le gritaba que no podía abandonar a su abuela después de haberla encontrado apenas horas antes. Pero Maya la sujetaba con fuerza, recordándole las palabras de Dorotea. Los documentos importaban, ellas importaban. El sacrificio de su abuela no podía ser en vano. Las lágrimas que Elena había contenido durante años finalmente brotaron silenciosas y ardientes, mientras corría hacia el bosque con su hermana. El sendero de bajada era irreconocible en la oscuridad, cada piedra una trampa potencial, cada raíz un obstáculo que amenazaba con derribarlas. Maya guiaba confiando en su instinto, eligiendo caminos que evitaban los precipicios más peligrosos, aunque eso significara rodeos que consumían tiempo precioso. Elena corría detrás, abrazando las carpetas como si fueran el último vínculo con todo lo que había perdido y todo lo que aún podía ganar. Detrás de ellas, luces de linternas comenzaban a aparecer en la cima de la colina, señalando que los hombres de Hernán habían descubierto su ruta de escape. La persecución había comenzado y las gemelas solo tenían una ventaja. Conocían la villa mejor que sus perseguidores gracias a las horas que habían pasado estudiando mapas y escuchando las descripciones de su abuela. Maya desvió hacia la izquierda, adentrándose en un callejón que sabía desembocaba cerca de la salida del pueblo. La neblina tóxica se espesaba a medida que descendían hacia las zonas bajas de la villa, irritando sus ojos y gargantas a pesar de las bufandas que cubrían sus rostros. Elena sentía que sus pulmones ardían con cada respiración, pero no se detuvo. No podía detenerse. Maya tosía adelante, su paso volviéndose más errático a medida que la visibilidad se reducía a apenas un par de metros. Estaban perdidas en el laberinto de calles abandonadas. La plaza central invisible en algún lugar entre la niebla y la oscuridad. Un grito detrás de ellas indicó que al menos uno de sus perseguidores había tropezado o caído, pero los otros seguían acercándose, sus linternas creando halos fantasmales en la bruma tóxica. Elena tomó la mano de su hermana y juntas corrieron hacia donde creían que estaba la salida, confiando en la suerte tanto como en el instinto. Fue Maya quien vio primero la silueta de don Valerius emergiendo de entre las ruinas de una casa colapsada, su figura encorvada apenas reconocible en la penumbra neblinosa. Por un instante terrible, Elena creyó que el anciano las había traicionado, que las entregaría a su tío a cambio de alguna recompensa prometida. Pero don Valerius no las detuvo. En cambio, les hizo señas urgentes para que lo siguieran, guiándolas por un pasaje oculto entre dos edificios que ninguna de ellas había notado antes. El anciano caminaba con una determinación que desmentía sus quejas anteriores sobre sus rodillas gastadas, conduciéndolas a través de un túnel subterráneo que olía a humedad y a secretos antiguos. Explicó en susurros entrecortados que había escuchado los gritos en la mansión, que había visto a los hombres bajar la colina, que no podía permitir que lastimaran a las nietas de la única persona que lo había tratado con bondad en décadas. El túnel emergía más allá de los límites de la villa, en una hondonada cubierta de vegetación que los protegía de las miradas desde el pueblo. Don Valerius se detuvo allí, su respiración agitada por el esfuerzo, y miró a las gemelas
con ojos que brillaban con algo parecido a la redención. Les indicó el camino hacia Santa Úrsula. Les advirtió que no volvieran a la villa sin ayuda. Les hizo prometer que usarían los documentos para hacer justicia. Elena asintió solemnemente, comprendiendo que el anciano les estaba dando más que direcciones. Les estaba dando la oportunidad que su abuela había sacrificado todo por crear. Maya abrazó al viejo guardia impulsivamente, un gesto que pareció sorprenderlo tanto que tardó varios segundos en responder. Sus brazos rodeando torpemente a la niña como si hubiera olvidado cómo se daba un abrazo. Luego las gemelas desaparecieron en la noche, dejando atrás la villa de las sombras y corriendo hacia un amanecer que prometía ser el primero de una nueva vida. El amanecer encontró a Elena y Maya en la comisaría de Santa Úrsula, sentadas en sillas de plástico duro, mientras un oficial de policía revisaba los documentos que habían arriesgado todo por proteger. La tendera, que las había ayudado días antes, estaba allí también, habiendo alertado a las autoridades cuando vio a las gemelas llegar al pueblo cubiertas de tierra y con los rostros marcados por lágrimas secas. Los papeles contaban una historia que el oficial tardó horas en comprender completamente: fraude financiero, manipulación de testamentos, sobornos a funcionarios públicos y evidencia circunstancial que vinculaba a Hernán Vázquez con el incendio que había matado a sus padres. Cada página que el policía leía oscurecía más su expresión, hasta que finalmente levantó el teléfono y comenzó a hacer llamadas a fiscales provinciales y jueces de instrucción. Las gemelas observaban en silencio, demasiado agotadas para sentir triunfo, demasiado vacías para celebrar una victoria que había costado tanto. 3 días después, Hernán Vázquez fue arrestado mientras intentaba cruzar la frontera hacia Chile con 2 maletas llenas de dinero en efectivo. Los hombres que había contratado lo abandonaron en cuanto comprendieron que la situación se había vuelto en su contra, desapareciendo en la noche como las ratas que eran. La noticia del arresto llegó a las gemelas mientras se recuperaban en el hospital de la ciudad más cercana, donde los médicos trataban la irritación pulmonar causada por la exposición a los químicos de la villa. Elena recibió la información con una expresión pétrea que ocultaba el torbellino de emociones en su interior. Alivio, porque el hombre que había destruido su familia finalmente enfrentaría justicia, pero también un vacío profundo porque ninguna condena podría devolverle a sus padres ni borrar los 4 años de orfanato. Maya lloró silenciosamente en la cama contigua. Sus lágrimas, una mezcla de dolor y liberación que no necesitaba explicación. La noticia sobre Dorotea llegó una semana después, cuando un equipo de rescate finalmente pudo acceder a la mansión de la villa. La encontraron en la habitación blindada del sótano, sentada en una silla con las manos cruzadas sobre el regazo y una expresión de paz en su rostro anciano. Los médicos determinaron que su corazón simplemente se había detenido, agotado por décadas de estrés, secretos y la tensión final de enfrentar a Hernán mientras sus nietas escapaban. Elena recibió la noticia en silencio, retirándose a un rincón del hospital donde nadie pudiera verla desmoronarse. Maya la encontró allí horas después, acurrucada en posición fetal, y se acostó a su lado sin decir palabra, ofreciendo la única consuelo que sabía dar: su presencia incondicional. Juntas lloraron a la abuela, que apenas habían conocido, pero que había sacrificado todo por darles un futuro. Los meses siguientes trajeron cambios que las gemelas nunca habrían imaginado posibles. Los tribunales reconocieron su derecho a la herencia familiar, designando un tutor legal honesto que administraría los bienes hasta su mayoría de edad. La mansión de la villa fue declarada inhabitable, pero las propiedades en la ciudad les proporcionaron un hogar real por primera vez en 4 años. Un apartamento luminoso con habitaciones propias,
libros en estantes y una cocina donde podían preparar su propia comida. Elena se inscribió en una escuela donde nadie la miraba con lástima y comenzó a destacar en matemáticas, descubriendo una pasión por los números que su padre aparentemente había compartido. Maya encontró refugio en el arte, llenando cuadernos con dibujos que procesaban todo lo que habían vivido, transformando el dolor en belleza de una manera que los terapeutas describían como extraordinariamente saludable. La cicatriz en el brazo de Elena dejó de ser un recordatorio de pérdida para convertirse en un símbolo de supervivencia. Cada mañana, al vestirse, la miraba en el espejo y recordaba no el fuego que la había marcado, sino la fuerza que la había impulsado a salvar a su hermana, a escapar del orfanato, a enfrentar a su tío y reclamar su verdad. Maya desarrolló su intuición de maneras más conscientes, aprendiendo a confiar en sus percepciones sin avergonzarse de ellas, entendiendo que su sensibilidad era un regalo heredado de una madre que nunca conoció, pero que vivía en cada uno de sus instintos. Las gemelas visitaban la tumba de sus padres cada domingo, colocando flores frescas y contándoles sobre sus semanas, sobre sus logros, sobre el futuro que finalmente podían imaginar. Junto a esa tumba habían colocado una placa en memoria de Dorotea, la abuela que las esperó en una villa olvidada hasta que pudieron encontrar el camino hacia ella. El último día de ese primer año de libertad, Elena y Maya subieron al techo de su edificio para ver el atardecer sobre la ciudad. El cielo se teñía de naranjas y púrpuras, mientras el sol descendía, pintando las nubes con colores que parecían celebrar su supervivencia. Elena sacó el medallón de su abuela, el que habían recuperado de la mansión junto con los documentos, y lo colocó alrededor del cuello de su hermana. Maya protestó, insistiendo en que debían compartirlo, pero Elena negó con la cabeza y una sonrisa que era la primera genuina en meses. Explicó que Maya siempre había sido la guardiana de los sentimientos, la que recordaba las emociones cuando Elena se enfocaba en los hechos. El medallón pertenecía con ella. En silencio, las gemelas entrelazaron sus manos mientras el sol desaparecía, sabiendo que el camino adelante no sería fácil, pero que ya no tendrían que recorrerlo solas. Habían entrado a la villa como huérfanas buscando respuestas y habían salido como herederas de una verdad que nadie podría volver a ocultarles. ¿Qué crees que les deparará el futuro a Elena y Maya? Comenta abajo y suscríbete para no perderte el próximo episodio. Historias de valentía como esta nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad siempre encuentra su camino.